¿Qué onda, trainers? Qué bueno que estés acá el día de hoy conmigo, acompañándome en este video que promete ser uno de los más importantes para que nosotros podamos ser unos maestros Pokémon. Si bien sabemos que uno de los aspectos más importantes en este maravilloso mundo de Pokémon es la crianza, el saber criar Pokémon, el saber heredarles movimientos huevos, y sabemos de la crianza también deriva el tema de los Pokémon Shiny, de la crianza también deriva la herencia de naturalezas, la herencia de ataques y la herencia de habilidades. Entonces esos temas los vamos a estar tocando el día de hoy en este video, y pues ni más ni menos agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me están brindando, por sus likes, por sus comentarios, por ver los videos, y también les quiero hacer la cordial invitación al grupo de WhatsApp. Todo el mundo es bienvenido. En la descripción estarán encontrando los links de mis redes sociales y también estarán encontrando por lo tanto el link del grupo de WhatsApp. Aclaro, el grupo no es mío, yo solo soy un participante más en el grupo, pero ahí estoy yo siempre ayudando en lo que me es posible. Les voy a mostrar dos páginas que nos van a apoyar para el estudio de nuestros Pokémon, ya que los Pokémon tienen grupos huevo, y estos grupos huevo, pues cómo vamos a saber qué Pokémon es de qué grupo huevo, cómo vamos a saber qué ataques puede heredar, porque no por ser del mismo grupo huevo van a heredar cualquier ataque. Entonces vamos a apoyarnos de dos páginas, y la primera es esta, Wikidex. Tenemos que saber a qué Pokémon queremos criar. En mi caso yo quiero criar un Marowak Alola. Entonces me voy a dirigir hacia el buscador de Wikidex y acá voy a escribir Marowak. En este caso pues acá ya me salen algunos resultados y acá abajo está Marowak Alola, así que me evito la fatiga de escribirlo. Y pues listo, aquí nos manda toda la información al respecto de este Pokémon. Y a nosotros lo que nos interesa es el apartado de los ataques, que inicia desde acá. Los que aprende por nivel, los que aprende por MT, los que aprende por tutor, y aquí están los movimientos huevo. Entonces acá nos dice que los movimientos huevo que tenemos que ver son los de Cubone. Entonces vamos a darle clic y automáticamente nos enviará al apartado de Cubone y sus movimientos huevo. Acá tenemos la lista de movimientos huevo que Cubone puede llegar a aprender por herencia de crianza. En este caso a mí me interesa de que mi Marowak Alola tenga canto mortal. Acá podemos ver de que lo aprende de un Lapras. Entonces sabemos que vamos a necesitar un Lapras para poder heredar ese ataque. Ahora detección me gustaría también, y vemos acá que lo aprende de Trico. Entonces vamos a necesitar a un Trico para que pueda heredar el ataque a nuestro Marowak. Y como tercer ataque de herencia me gustaría Aguante. Y podemos ver que esto lo aprende por herencia de Sheldon o Turtonator. El cuarto ataque no se lo voy a poner porque el cuarto ataque que yo quiero para este Marowak Alola lo aprende por nivel, entonces únicamente le voy a heredar 3. Ahora, ya sabiendo los Pokémon que necesitamos, vamos a entrar a nuestra party. Ya tenemos acá nuestra Marowak Alola. Es muy importante que el Pokémon que queremos sea hembra, porque vamos a cruzar dos especies de Pokémon distintas. Entonces la hembra es la que va a poner la especie del Pokémon. Alto ahí, entrenador. Antes de continuar quiero saber cuál es tu Pokémon favorito de la primera generación. Déjamelo en la caja de comentarios, yo los estaré leyendo a todos. Entonces yo tengo a mi Marowak Alola hembra, y ahora voy a buscar en la Pokédex a los Pokémon que yo necesito para criar, que ya los vimos en la Wikidex. Muy bien, aquí tenemos el Lapras. Podemos ver que el Lapras no tiene habilitada el hábitat como Ditto. Ditto sí tiene aquí hábitat, entonces podríamos buscarlo en nuestro mapa global. Sin embargo, Lapras no lo tiene. Bueno, ahora vamos a saltar a la Dex de la tercera generación. Sabemos que necesitamos un Trico. En este caso pues acá tenemos una captura de un Sceptile que tampoco aparece el hábitat. Muy bien, no le pongamos importancia. Y ahora vamos a la séptima generación, que sería Turtonator, el que vamos a buscar de este lado. Y acá lo tenemos. Turtonator tampoco tiene un hábitat donde podamos irlo a buscar. Si nos fijamos bien, Togedemaru sí tiene aquí un hábitat, ahí lo podemos ir a buscar. Más sin embargo, a los Pokémon que necesitamos no. Eso significa que en estado salvaje no podemos encontrar a estos Pokémon en ningún lado de nuestro queridísimo mapa global. Pero sí hay un lugar donde los podemos encontrar, y es en la zona Safari. Si entramos acá donde dice Keep Capture, podemos ver la lista de Pokémon que tenemos disponibles para capturar el día de hoy en la zona Safari. Yo ya los tengo capturados, pero les estoy enseñando el proceso para que ustedes puedan hacerlo.
Esto no significa que por fuerza y por ley tengan que buscar a los Pokémon en la zona Safari. Los pueden buscar en cualquier parte del mapa media vez aparezcan, y si no aparecen tendrían que entrar a la zona Safari. Muy bien, acá podemos ver que está Turtonator y Lapras juntos, entonces significa que si entráramos a la zona Safari, acá los vamos a encontrar y los vamos a capturar. Más sin embargo, al parecer Sceptile no está, no se encuentra Sceptile, pero como ya lo tenemos, como dije, no hay ningún problema, pero solo es únicamente como ejemplo. Ahora vamos a entrar al PC y vamos a buscar a los Pokémon que necesitamos, que van a ser pues los que hereden el ataque. Acá tenemos a nuestro Sceptile, también tenemos aquí a Turtonator y acá tenemos a Lapras. Muy bien, ahora ya tenemos a los 3 Pokémon, lo que hace falta es hacer que aprendan el movimiento que necesitamos que hereden a Marowak. En este caso pues yo ya los tengo listos, pero para hacer esto únicamente entran a movimientos biológicos y pues en este listado buscan el ataque que ustedes necesitan, ven el requisito, nivel y escamas, lo cumplen y pues listo, ya el Pokémon tendrá aprendido el ataque. Como en este caso pues detección lo aprendió Sceptile al nivel 39. La misma situación con Turtonator, entramos a movimientos biológicos y pues buscamos el ataque que queremos. Turtonator aprendió Endure en el nivel 22. Y pues claramente la misma situación con Lapras, Perish Song, no recuerdo bien, parece que lo traía de nacimiento este Lapras porque creo que es de huevo. Ya tenemos lista a la madre de nuestro Pokémon, ya tenemos listos a los padres que van a heredar los ataques. Ahora lo que tenemos que hacer pues es ir a la guardería. Estando acá en la guardería tenemos que pues hablar con el señor, depositar a los Pokémon que van a criar. En este caso pues va a ser la primer Marowak con Sceptile. Después de un tiempo recolectamos los huevos con el compañero este de rojo. Acá tenemos los 5 huevos, siempre es importante dejar los espacios vacíos acá para que los huevos puedan quedarse en nuestra party y empiecen a correr el tiempo que tienen para reventar. Recuerden siempre quitar a los garañones, a los cariñosos, no los dejen ahí porque si no seguirán haciendo más huevitos. Muy bien, ya esperamos el tiempo que reventaran nuestros huevos y ya tenemos acá a nuestros 5 Marowak. Estos Marowak pues ya heredaron el ataque de detección por parte de Sceptile y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar una hembra que obviamente ya tendrá el ataque de detección. Vamos a ponerla en la guardería junto con Turtonator. Acá tenemos a nuestra Marowak y a nuestro Turtonator ya listos para darnos 5 huevitos. Repito, no se les olvide siempre tener los espacios disponibles, puedan tener los huevos en su party. Muy bien, ya pasó el tiempo y ahora es momento de recolectar a nuestros huevos. Como ya vimos, los Pokémon en este juego tienen un cronómetro de tiempo para que el huevo reviente. En este caso estamos hablando de huevos de un tiempo de 5 a 6 horas. Muy bien, para poder reducir este tiempo podemos utilizar algunos Pokémon con la habilidad Cuerpo Llama. En este caso los más comunes serían cualquiera de estos y sus líneas evolutivas, Magby, Larvesta o Slugma. Muy bien, faltan todavía 2 huevos para que revienten, pero acá ya tenemos una hembra. Esta hembra ya tiene Endure y ya tiene detección por parte de Turtonator y Sceptile. Entonces vamos a guardar a estos Pokémon que no nos van a servir de momento y utilizaremos a esta hembra para que tenga crías con Lapras. Ya están acá nuestros últimos tórtolos, esta hermosa Marowak y nuestro Lapras, los cuales nos van a dar la última camada de esta travesía. Y ahora solo tenemos que esperar y reunir los 5 huevitos. Cada huevito toma un tiempo aproximado de 5 a 6 minutos. Después de cada 5 o 6 minutos ya pueden venir con este amigo, con el amigo de Rocco, y recolectar sus huevitos. Muy bien, ya los tenemos. Y ahora solo tenemos que esperar las 5 horas que son necesarias para que revienten estos huevitos. Estamos acá entrando al juego, mis amigos, y vemos que ya empiezan a reventar los huevos. Vamos a ver su animación ya que es el último. Me encanta a mí el baile de Marowak Alola. Vamos a checar a nuestros Marowak. Vemos pues que es macho, hembra. De estos Marowak voy a quedarme con un macho para lo que quiero. Acá podemos ver que tiene detección, Endure y Perish Song, que son los ataques que heredó de los distintos Pokémon que utilizamos para la crianza. Y les había mencionado que quiero que este Marowak tenga otro ataque, que sería Endeavor, lo aprende a nivel 49 y nos cuesta 2 escamas corazón.
así que vamos a subirle nivel hasta que lo aprenda. Listo, una vez que ya nuestro Marowak tenga Perish Zone, no se les olvide retirar a los tórtolos de la guardería para que no sigan haciendo más huevitos. Y ahora vamos a pasar a ver a los Marowak con los que me voy a quedar, que en este caso pues es este macho al que le subimos hasta nivel 49, pero yo ya lo reseteé porque me va a servir en level 1. Acá tiene detección que aprendió de Sceptile, Perish Zone que aprendió de Lapras, Endure que aprendió de Turtonator y Endeavor que lo aprendió por nivel. Nuestro Marowak Alola ya está listo, falta su ítem y su valla, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Así que si quieres saber para qué quiero este Marowak, no te pierdas el próximo video, suscríbete al canal para estar atento al nuevo video. Y también te puedes unir al grupo de WhatsApp porque ahí también estoy pasando mis videos. Ahora muy bien, con la crianza de los Pokémon Shiny no hay otra manera de sacar huevos shiny más que sacar huevos hasta que te salga un huevito que destelle de esta manera, que tenga este brillito que le está saliendo aquí al icono de Haxorus. Cuando te salga un huevo con esta animación, significa que es un huevo de un Pokémon que van a ser shiny. Entonces es la única manera. Hay un ítem, creo que es de paga, y por lo tanto no vamos a hablar de él porque muy pocas personas van a tener acceso a él. Yo no lo tengo, entonces no creo que sea relevante, pero esa es la forma en la que podemos sacar Pokémon Shiny. Y esta es la forma en la que vamos a heredar los ataques a nuestro Pokémon. Las naturalezas se las podemos heredar si por ejemplo uno de los padres tiene la naturaleza que nosotros queremos. Podemos equiparle la piedra eterna y de esta manera gracias a la piedra eterna va a heredar la naturaleza que ya tiene el padre al que le has equipado dicha piedra. Con esta información tan valiosa que ya hemos hablado en el video, tú ya puedes venir y hacer tu propia crianza de tus propios Pokémon. Aquí arriba te voy a dejar la etiqueta para que puedas darle clic e ir a ver el video sobre las naturalezas. Lo prometido es deuda. Les dije que les iba a recomendar 2 páginas y esta es la segunda página. Para hacerles el ejemplo, pues nosotros trabajamos con Marowak, ¿verdad? Pero en esta página tenemos que buscar a Cubone, ya que los movimientos huevos realmente son de Cubone, como vimos en Wikidex, pero nuestro juego nace del huevo Marowak Alola. Entonces vamos a buscar Cubone y vamos a escribir aquí Perish Zone, que es el ataque que queremos que aprenda. Y acá pues tenemos a Lapras, como lo vimos también en Wikidex. Ahora vamos a buscar detección y pues acá vemos que nos sirve cualquiera de la línea evolutiva de Trico. En Wikidex únicamente nos dice Trico. También el último ataque que sería Endure, pues podemos ver una amplia gama de Pokémon que le pueden dar este ataque como herencia a nuestro Cubone. Mientras que en Wikidex únicamente nos salía Sheldon y Turtonator, ¿se recuerdan? Siempre es bueno que si no encuentran la forma de hacerlo en Wikidex también puedan revisar acá, porque acá van a poder ver una mayor variante de los Pokémon. Vayan abajito al primer comentario, ahí va a estar el comentario fijado y van a ver el link para que ustedes puedan acceder a Wikidex y el link para que puedan acceder a esta otra página. Y muy bien, esto nos deja con una última incógnita, las habilidades. Yo tengo a mi Greninja, al cual le cambié la habilidad que venía originalmente, traía Torrente, y luego yo se la cambié por la habilidad Battle Bond, que es para que nuestro Greninja pueda convertirse en Ash Greninja. Entonces vamos a ver si puede heredar esta habilidad a sus huevos. Acá recolectamos el primer huevo de Greninja, el segundo, el tercero, el cuarto huevo y el quinto huevo de Greninja. Ahora únicamente tenemos que esperar a que revienten. Y listo, ya estamos acá, ya entramos al juego y pues vamos a ver la animación donde nacen los huevos de Greninja. Esperemos que podamos aclarar la duda si realmente las habilidades son hereditarias en este juego o simple y sencillamente cuenta la habilidad que traía por default. Vean a Froakie, qué bonito, a mí me encanta el diseño de Froakie, es muy hermoso. Ahora ya que eclosionaron nuestros huevos de Froakie, vamos a revisarlos. Primer Froakie trae torrente, segundo torrente, tercero torrente, cuarto torrente y el quinto torrente. Muy bien, eso significa que no estoy seguro si sea por ley y fuerza, pero ninguno de nuestros Pokémon cambió su habilidad, así que eso me dice a mí que no hay forma de heredar
una habilidad que le has cambiado a un Pokémon en este juego. Si quieres tener un Pokémon con una habilidad distinta a la que venía por default, pues tienes que conseguir la cápsula de habilidad y cambiársela. Parece que no hay otra manera. Entonces mis trainers, ya con esto yo paso a despedirme de ustedes. Ya sabemos cómo heredar ataques, cómo heredar naturalezas, cómo sacar shinies, que las habilidades no se heredan en este juego. Al menos eso es lo que nos tocó a nosotros y esa es la información que yo les puedo transmitir a ustedes. Mis trainers, les agradezco si se quedaron hasta esta parte del video. Gracias por su apoyo, gracias por su comentario, gracias por su like. Si te sirvió, coméntamelo por favor. Les mando un fuerte apapacho, los quiero mucho mis trainers. Un beso en la orilla del chiquis triquis. Chao, chao. Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my